Estamos en el primer capítulo de La Salud en Común. Bienvenidos a todas y a todas. En esta temporada lo que vamos a estar haciendo es revisando cada una de las iniciativas que se sostuvieron a partir de la guía de orientaciones en medidas de salud pública no farmacológicas para población en situación de vulneración durante el COVID-19. Estamos con mi compañero Michel Garat y Nicole Lobos, con un invitado muy especial. Se encuentra con nosotros, por favor, si te pudieses presentar. Hugo. Hola, ¿qué tal? Sí, soy Hugo Vázquez, miembro del equipo de determinantes sociales de la salud de la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Hugo, mira, la idea del día de hoy es que podamos contextualizar, ¿cierto?, el por qué emerge inicialmente la guía de orientaciones. Cuéntanos un poquito respecto de ella. Sí, bueno, dentro del equipo esto ocurrió antes que yo llegara, ¿no? Pero he sido parte luego de la historia y de cómo se gestó. Nuestra unidad en la OPS tiene como misión, generar capacidad y competencias e intentar fomentar el enfoque de determinantes sociales y desigualdades en salud en los países miembros y en otro tipo de organizaciones, ¿no? También fortaleciendo un poco este enfoque en la región, ¿no? Y una de las cosas que veíamos es que cuando se implementan o se diseñan, por ejemplo, guías, protocolos, manuales, habitualmente no se considera la dimensión de la desigualdad en salud, ¿no? O de la desigualdad social que puede impactar en la aplicación de esta medida, de estos protocolos, ¿no? Entonces, claro, a raíz de la COVID-19 empezaron a aparecer un sinfín de estas guías, protocolos, manuales, ¿no? Etcétera, pero sin este enfoque de equidad, ¿no? Entonces, desde la unidad se hizo el esfuerzo por crear orientaciones, ¿no?, que permitiesen aplicar las medidas no farmacológicas para enfrentar a la COVID de manera más efectiva, ¿cierto?, considerando las dificultades, las barreras, ¿no?, que ciertos grupos tienen para implementarlas y también los efectos no deseados de estas medidas en ciertos grupos de la población, ¿no? Porque si en el fondo podíamos identificar cuáles son los obstáculos o las barreras, ¿no?, para poder aplicar las medidas en ciertos grupos y cuáles son los efectos no deseados, estas medidas podrían ser más efectivas y podrían ser más sostenibles, ¿no?, más sustentables en el tiempo. Y con ello, evidentemente, tener un impacto en la pandemia, ¿no? Entonces, ese fue un poco el objetivo de desarrollar la guía. Qué interesante, ¿no? Súper. Sí. Hugo, y si nos pudiese retroalimentar un poco de cuáles fueron los resultados que ustedes pudieron observar al implementar este tipo o esta guía, este manual. Esto es súper interesante y no sé si luego lo comentamos, ¿no? Pero se creó la guía y nosotros como comunidad teníamos también como el bichito, la inquietud de decir, bueno, hacemos la guía, pero muchas veces las guías se quedan en los cajones, ¿no? De los despachos, de las oficinas, ¿no? Ahora los discos duros, ¿no? En alguna carpeta por ahí en el computador. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para que esta guía tenga traducción práctica, ¿no? Para que se pueda aplicar y ver si esto funciona, si no funciona y que tenga alguna utilidad, ¿no? Y no se quede ahí guardada en el disco duro de cualquier computador, ¿no? Entonces, por eso lanzamos el primer llamado, la primera convocatoria para la aplicación de esta guía con orientaciones para la aplicación de medidas no farmacológicas en grupos y o territorios en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, la primera convocatoria, de la cual la Universidad de la América fue parte, ¿no? Surge de ahí, ¿no? De generar un espacio real, concreto, para bajar esta guía, ¿no?, a los territorios y ver que se aplicase y cómo se aplicase. Y ahí viene en el fondo toda esta experiencia de la primera convocatoria que generó una serie de aprendizajes súper interesantes, ¿no? Sí. Yo la verdad es que aplaudo mucho la situación que se desarrolló, porque finalmente, como tú dices, muchas de las medidas que tienen que ver con la salud global se observan muy desde fuera, ¿no? Entonces lo que se logra de alguna forma hacer es que los territorios, los actores sociales y otro tipo de actores, ¿cierto?, políticos,
y académicos puedan tener parte y también desarrollar procesos que tienen que ver con el conocimiento de lo que sucede en los territorios, porque muchas veces estamos sesgados. Entonces, a nosotros evidentemente nos pasó que no se conocía la guía y que a partir de la capacitación que fue desarrollada, los equipos de salud pudieron conocer la guía. Sabían que existía una guía, pero, como tú decís, de repente por el tiempo o las formas de difusión, etcétera, no lograban hacer la parte, ¿no? Entonces, creo que además un elemento clave tiene que ver con que diferentes iniciativas, las iniciativas evaluadas, tenían un elemento metodológico súper interesante respecto de cómo hacer que los otros y otras se hicieran parte de esto, ¿no? Más democrático, más horizontal. Sí, sí. 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 Hugo, y respecto de eso, cuando sí, exacto. el proceso de las iniciativas, ¿cómo lo vieron? Porque una cosa, claro, es el fondo, pero después, a la larga, ¿cómo encontrar los resultados de las iniciativas desarrolladas? ¿Cuál es la opinión al respecto? Sí. Yo creo que ha sido una experiencia bastante exitosa. Estamos súper contentas y contentos en el equipo porque en la primera convocatoria, de hecho, postularon 116 experiencias, de las cuales fueron al final seleccionadas 40, ¿no? Que representan a 19 países de la región. Tenemos iniciativas, ¿no? que trabajaron en esto desde Canadá hasta Chile, ¿no? Pasando por la mayoría de los países. Y de estas 40 iniciativas, en el fondo fueron en distintas áreas, ¿no? En el área de comunicación, en el área de capacitación, donde participaron ustedes, ¿no? Y el área de sistematización, evaluación y adaptación, ¿no? de la guía. Entonces, claro, experiencias hay un montón. Entonces, podría contarte algunas, no me recuerdo todas exactamente, pero sí que hay un montón de experiencias que son particulares de cada cual, ¿no? Por ejemplo, para aplicar las medidas no farmacológicas es súper importante tener acceso a agua para implementar las medidas de higiene, ¿no? Como el lavado de manos. Y hay cosas tan básicas como que hay comunidades en situación de vulnerabilidad que no tienen acceso a fuentes de agua potable, ¿no? Entonces, por ejemplo, en El Salvador hay una fundación, Agua Viva, ¿no? Que a partir de la guía, ¿no? Y del trabajo que estaban haciendo con la pandemia, trabajaron con este tipo de comunidades, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, en Paraguay, una fundación que trabajó en cómo explicar sí, como capacitar a la gente en estas medidas, ¿no? En personas con discapacidad visual o auditiva, ¿no? Cómo adaptamos todo para que estos grupos que también están en una condición de desventaja por el mundo en el cual vivimos, donde se les excluye bastante muchas veces, ¿no? Pudiesen ser parte y no quedarse atrás, ¿no? En Brasil, por ejemplo, trabajos, como tú dices, como más democráticos, horizontales con las favelas, ¿no? Y grupos de jóvenes que capacitaban a otros jóvenes, ¿no? A partir de las recomendaciones de la guía, en ese contexto, en ese territorio, que también en el fondo sufren exclusión social y una serie de desventajas, ¿no? Entonces, bueno, así como esa, un montón de experiencias, muchas relacionadas con el trabajo comunitario, como dices tú, muchas con el hecho de integrar a la comunidad en el desarrollo, en el diseño de las intervenciones y en la aplicación de estas medidas, ¿no? Y que se valoró mucho, ¿no? Dentro de los aprendizajes, como en resumen de las distintas áreas, uno era el que mencionas tú, ¿no? De no podemos implementar acciones en salud pública sin la comunidad. La comunidad debe ser parte del diseño y de la implementación de las medidas, porque si no, no son sostenibles, ¿no? Entonces lo que tú mencionas efectivamente fue uno de los aprendizajes compartidos entre las iniciativas, ¿no? Sí, me parece muy interesante lo que habla Hugo, debido a que la implementación de la guía, como tú dices, en las comunidades, hace que las mismas personas se hagan parte y son actores relevantes de la salud.
Y es así como un poco Nicole decía que hubo una brecha o una dificultad un poco en llegar quizás a la gente o a los funcionarios de la salud en relación a esta guía. Me queda claro que esta sinergia entre las diferentes comunidades, ¿no es cierto?, ha sido un paso fundamental y ha sido muy enriquecedor para ustedes, ¿no? Pero quizás si nos pudieses contar cuáles fueron sus principales observaciones como las principales fortalezas y también, ¿no es cierto?, cuáles fueron los aprendizajes en relación a algunas dificultades que ustedes pudiesen haber tenido en la implementación y que sacaron, ¿no es cierto?, sacaron ventajas, sacaron experiencia de estas situaciones. ¿Nos pudieses contar un poco? Sí, bueno, en relación a los aprendizajes y a lo que recién planteas, básicamente se agruparon como en tres grandes dimensiones, ¿no? Primero, en relación a los aspectos como metodológicos, como decía hace un momento Nicole, los aspectos metodológicos de las prácticas, ¿no? del material y las cosas que se generaron en relación a este trabajo de adaptar medidas de salud pública para grupos en situación de vulnerabilidad. Y ahí surgieron en el fondo varias recomendaciones, ¿no? de cómo adaptar, de cómo hacer participar a la comunidad, etcétera, ¿no? Otra dimensión importante fue cómo darle sostenibilidad al trabajo, ¿no? Y aquí, de hecho, de esta gran dimensión de aprendizaje surge la red, ¿no? Luego de esta primera convocatoria, las personas que participan de la iniciativa quedaron muy motivadas, ¿no?, a seguir trabajando en conjunto porque, bueno, fue una experiencia que además permitió el compartir, ¿no?, el intercambio de experiencias entre las distintas iniciativas, y a partir de ese compartir, en el fondo, se generó la idea de crear una red de prácticas, ¿no?, una comunidad de prácticas para poder seguir trabajando este tema del grupo en situación de vulnerabilidad, ¿no?, y la salud pública. Entonces, y en esto de la sostenibilidad, por ejemplo, uno de los aprendizajes clave que estaba en el contexto de emergencias, ¿no?, era que para poder generar trabajos comunitarios sostenibles hay que trabajar no solamente en el periodo de crisis o de emergencia, sino que desde antes, ¿no? O sea, una de las cosas que destacaban era que cuando se quiere hacer trabajo comunitario en una crisis, si tú llegas desde cero a intervenir en esa crisis, tu trabajo no va a ser tan efectivo como si ya tienes un conocimiento del territorio, un conocimiento de la comunidad, ya te conocen, y en el fondo al enfrentar la crisis tú puedes en el fondo aplicar e implementar ese trabajo comunitario, ¿no? Y ese me parece también uno de los aprendizajes clave, ¿no? Qué interesante lo que tú dices, porque finalmente ante las emergencias, cualquiera sea, tendemos a estar cuando hay, no durante el proceso que se está quieto. Y esa situación de mantener la comunicación con los territorios, ¿cierto?, de ser conocido, conocida, finalmente es clave, porque la confianza también tiene que ver con que podamos acompañarnos y finalmente ser creíbles, ¿no?, durante estas crisis. Sí. Tú hablabas de la red. Y por eso... Dale, perdón. No, y por eso mismo que tú dices, me interesa ese punto porque así como ustedes, por ejemplo, que son actores comunitarios importantes y relevantes en los territorios desde la salud, y están muy con los pies en lo local, es importante dar esa sostenibilidad, ¿no?, en el tiempo que dices tú. Ahora, nosotros también como PS nos pasa un poco igual a una escala diferente, ¿no? Y es por eso que en el fondo queríamos fomentar estos espacios de participación y de trabajo comunitario, porque si bien es cierto, nuestra visión es más bien regional, tú sabes, para abordar los determinantes sociales de la salud hay dos cosas que son muy claves, ¿no? El trabajo intersectorial, porque los problemas sociales y las desigualdades van más allá del sector salud y es importante coordinarse, ¿no?, con el intersector, y la participación comunitaria, la participación social, ¿no?, que es el otro pilar súper importante. Entonces, si nosotros queremos promover este enfoque de determinantes en la región, tenemos que fomentar, ¿cierto?, y potenciar
las prácticas de participación comunitaria y de salud comunitaria que también se den en la región, ¿no? No solamente en momentos de crisis, sino que en momentos también de no crisis. Y por eso la formación de la red, ¿no? Estamos tratando de impulsar esta red para que se mantenga y sea sostenible y podamos seguir trabajando, ¿no? Frente a eso, como última pregunta y ya te dejamos lamentablemente porque estaba muy entretenida la conversación. ¿Cómo se proyecta la red? ¿Qué es lo que ustedes visibilizan ahí? ¿Cómo se coarticula, ¿no? Hacia el futuro? ¿Me puedes contar ahí un poquito? Sí, la verdad, esta red es una red que está en construcción, ¿vale? Justamente por el carácter horizontal y participativo que queremos que tenga, es importante como dejar súper claro que lo hemos conversado con las distintas participantes de la red, ¿no? Que no es una red de la OPS, es una red donde la OPS participa como una más, ¿no? Y esto es bien importante porque en el fondo queremos que se mantenga justamente esta dinámica de red, ¿no? Que es más horizontal. Y en ese sentido, como en el fondo tiene una vocación más horizontal, donde OPS es solamente un integrante más, ¿no? Existe un grupo motor que está trabajando en los próximos pasos y en las distintas como líneas estratégicas que tendrá la red, ¿no? Y en ese grupo motor participan representantes de diversos países, de distintas como instituciones y organismos que participaron del primer llamado y que ahora se han involucrado más, ¿no? Y nosotros participamos como uno más, ¿no? Ahora, eso está en construcción, pero la idea, un poco que se ha ido conversando, es como trabajar distintas líneas, ¿no? Tanto en el área de generación de competencias, formación, capacitación, intercambio de experiencia y buenas prácticas, recursos, ¿no? Compartir recursos entre iniciativas, ¿no? Y mantener un poco fluido este intercambio de buenas prácticas y experiencias, ¿no? Pero no solamente ahora enfocados en una emergencia, como pudo ser la pandemia, sino que en diversas acciones de salud pública que implica trabajar con grupos o territorios en situación de vulnerabilidad, ¿no? Por lo tanto, como que el eje que en el fondo empieza a mover la red hacia futuro es el trabajo con personas, con grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Más allá de una emergencia o no emergencia. Esa es un poco la línea que se ha ido conversando. Interesantísimo. Bueno, Hugo, nos despedimos. Gracias por tu tiempo, por el diálogo. Este capítulo está súper entretenido y da pie al resto, así que agradecida. Sí, ¿Michel? muchas gracias, Hugo. Nada, pues nos queda una tremenda enseñanza que ustedes impulsaron y ese cambio de paradigma que ustedes dicen de no ser el principal, sino que ser un actor más. Yo creo que va a hacer que esta red se potencie, se perdure y que las acciones que ustedes van a continuar hacia adelante sean mucho más potentes debido a que están enfocadas en la comunidad y no en lo que nosotros pensamos que podría servirle a esa comunidad. Así que muchas gracias, Hugo. Nos despedimos de quienes nos escuchan y quienes nos ven. Abrazos, nos vemos en el próximo capítulo. Chao, Hugo. Chao. Gracias, muchas gracias. Gracias, Hugo. Un gusto.